primero te quería preguntar si ves televisión abierta, Sí, veo televisión abierta a distintas horas, eh, vitrineo, miro, observo, pero más por trabajo o por gusto. mitad y mitad, Ya. mitad y mitad, porque yo creo que es necesario. Ujú, Ahora, tiene algo de que en algún sentido uno no vea los programas sino que los vigila, ujú. pero en el buen sentido, para saber cómo están armados, cuál es su estructura narrativa, si funciona o no funciona, que son cosas que a uno siempre le hacen falta. Así que veo televisión abierta. No mucho tampoco, porque yo me paso casi todo el día acá. Ujú. ¿Y qué programas destaca o no te pierdes de la televisión abierta? De la televisión abierta, noticias, yo diría que lo que más veo es noticias. A ratos veo aquí el matinal. Ayer estuve viendo, por ejemplo, el programa Esta es mi familia, que le fue súper bien. Ganó ayer con 21 y tanto. Que me parece que ahí hay un formato súper entretenido, en el sentido que la gente habla de manera muy directa y ocurren cosas y la cámara está siguiendo una acción. Ujú. Bueno, Eh, sí, dale. no, 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 No. dale. Que en el documento que te envié del CNTV ¿Ya? decía que en 2008 Sí, yo el... lo había leído y se me había olvidado. Pensé que Ah, había ya. otro como de ahora. No, no es tan nuevo. Sí, Eso es como lo sí, más... sí, sí. Es como del 2009, ¿sí? Claro, de mediados de año del año Sí, pasado. septiembre parece que era. Ujú. Y ahí salía la cifra de que el total era el 1,5% de programación cultural, según lo que Sí, el Consejo entiende por programación claro, cultural. que son divulgación de arte, ciencia y ahora le agregan patrimonio, Claro, identidad y sus combinaciones de historia, y todas las filosofía. combinaciones. Claro. ¿Qué te Mira, parece esa cifra? eh, esperemos que me llegue la cifra del canal. Ujú, Pero mira, te quiero poner un ejemplo concreto para hablar desde donde yo estoy parado. Por ejemplo, estos son los programas de los cuales yo soy productor ejecutivo este año. ujú. Aquí no está Hora 25, por ejemplo. La ruta Shangri-La, que parte luego, Fruto del País, junio, Realizadores Chilenos, parte luego, La Tierra en que Vivimos, que es el segundo semestre, Cazadores de Ciencia, Cambio Global, Historia Cuenta, Cumbre del Mundo, Todos Juntos, Terra Incógnita, Pueblo Originario, Camionero. Esto es una serie de documentales latinoamericanos que damos. Nosotros participamos de un concurso regional que se hace, la Belleza Nueva, que todavía hay que ponerle fecha, y documentales de la ABC que parten luego. Más Fiestas, que es un programa que está haciendo Ricardo Astorga, y más Hora 25. O sea, yo tengo 17 programas este año. Ujú, Entonces, ahí me paro yo. Después ujú, vamos a ver los porcentajes, pero ahí me paro. Y aquí hay, yo te diría, la expresión de una voluntad editorial de TVN, en que la cultura no es... Nosotros no hacemos cultura para cumplir con la norma del CNTV. La requiere cumplimos, pero de más, de más. Hacemos porque todo este canal entiende de que la cultura es parte de la misión editorial de este canal. Entonces yo creo que ahí hay un dato súper importante, porque distinto es hacer cultura y meter cualquier cosita una hora ahí para salvar, a tener una programación cultural. Y hay otros programas que también podrían caer, por cierto, en la categoría de lo cultural. ujú, Pero no lo hacemos entonces para cumplir con el CNTV, cumplimos de sobra, sino porque es parte de nuestra misión editorial. ujú. ¿Y qué tan difícil es hacer televisión cultural autofinanciándose como canal? Eh, no es difícil. A ver, yo lo miraría primero de que todos los programas culturales que hacemos tienen la vocación de llegar a altas audiencias, a un gran número de personas. Eh, entonces, en todos los programas culturales que nosotros hacemos, tenemos la vocación de conquistar una amplia audiencia. O sea, a veces a mí me entrevistan y me dicen, oye, ¿a ti te importa el rating? Pensando como que soy el de la cultura, yo voy a decir, no, qué asco el rating. No, no me importa mucho el rating porque mientras más rating tenemos, a más gente llegamos. Y eso es una vocación natural. Ujú, Pasa en un diario, pasa en cualquier expresión comunicacional. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tratamos de hacer programas culturales muy cercanos a la gente, al sentido común, no ponemos las cosas en difíciles, las hacemos sencillo. Yo creo que se puede hacer
programación cultural con gran sencillez, sin quitarle contenido ni profundidad. Ya. Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos la vocación de autofinanciarnos. Ahora, hay programas culturales que no todos los años se autofinancian, o algunos que quedan al rajo, otros que quedan un poquitito abajo, otros que se autofinancian. Pero la existencia de un programa cultural en este canal no depende de si se autofinancia o no, sino que depende si cumple o no con la misión editorial en el área cultural. ¿Y cuál es la media de un programa cultural? ¿Generalmente se autofinancia o tiene que otro programa como suplir? Hay de todo. Lo que pasa es que hay programas culturales que van en Prime, ponte tú, como la ruta de Shangri-La, Astorga, las otras rutas, o la ruta de Chile, que también hace Astorga, que obviamente tienen mayores posibilidades de recaudar que el hora 25, que va más tarde, que va como después de medianoche, digamos. O lo mismo pasa con otros. Y otros que van el domingo en la tarde, que tienen una textura más familiar, porque el domingo en la tarde está la familia. Entonces, desde ese punto de vista, un programa no sale de la pantalla porque en un año, en 2 años no haya logrado autofinanciarse, para nada. Porque hay una misión editorial y eso lo tiene claro desde el director ejecutivo, todo el mundo para abajo. También te quería preguntar cómo esta lista es quizá un poco, hoy día hablaba con el de Canal 13 del proyecto Bicentenario, Ya. es quizá un poco similar en la cantidad de programas. ¿Por Ya. qué no el canal público que es el del Estado? ¿Por qué no doblar, por ejemplo, esta cantidad de programas culturales? Sí, es que aquí yo te estoy hablando solamente de los que están a mi cargo, pero no soy el único que tengo a cargo programación cultural. Por ejemplo, La Paz Gaña trabaja en el... Algo habrán hecho. Y así otros, o sea, yo te estoy hablando de 17 de lo que yo estoy a cargo, pero evidentemente que son muchos más. Ahora, recordemos que este canal, por ley, no recibe un peso del Estado, sino que tiene que autofinanciarse en el mercado publicitario. ¿Y qué piensas tú de la forma en cómo opera TVN? ¿Crees que sería bueno quizás que el Estado pusiera un cierto fondo para aumentar la cantidad de programas culturales? Yo creo que eh, este modelo del autofinanciamiento tiene sus pros y sus contras. Eh, el contra es que hay que articular lo cultural con programas más comerciales, que recaudan más, pero es el desafío de cualquier empresa, así que no me parece un problema. Y por otro lado, yo no está, o sea, de hecho el Estado vía CNTV obviamente que colabora con esos fondos que hayan más programas culturales y eso me parece bien. Ahora, lo importante de estar en una señal abierta, competitiva, es que define la manera en cómo uno hace los programas culturales. Uno no lo hace pensando solamente en la elite informada, sino que uno está buscando audiencias masivas. Y eso a mí me parece que es un desafío importante. O sea, si aquí hubiera una señal cultural, me parecería súper bien, pero yo no sacaría la cultura de la señal abierta, porque la señal abierta te comunica con toda la gente y te obliga a hacer programas culturales serios, rigurosos, con profundidad, pero al mismo tiempo con gran sencillez, de manera que las personas lo puedan conocer. Me gustaría leerte algunas como declaraciones en torno a Ya. TVN, como para que tengas tu oportunidad de réplica. Eh, por ejemplo, de Jorge Navarrete, dice que... Bueno, no fue tan crítico en verdad con TVN. Quien fue crítico fue Bruno Betati, Ya. que dijo: en general todos los canales tiran los programas para después de las 11:30 de la noche y a veces después de la medianoche. Por lo tanto, jamás la televisión cultural tiene un horario atractivo, sino que les toca siempre un horario marginal. Lo único que podría cambiar eso es el canal público, siempre y cuando el canal público no estuviera sujeto al vaivén del autofinanciamiento. Por eso su programación se parece mucho a la de los otros canales. Ya. Habría que definir horario atractivo, desde qué parámetros, si es desde la cantidad o desde otro. Pero ponte tú, eh,
La ruta de Astorga, las rutas internacionales y las rutas a Chile van en el horario prime. Fruto del País va los domingos después del almuerzo. El horario prime los domingos empieza a las 4:30 de la tarde. No empieza a las 8 de la noche. La tierra en que vivimos es prime. Cazadores de Ciencia va en un horario prime definido por el CNTV. Cambio Global, igual. Cumbre del Mundo, igual. Pueblo Originario va en un horario que también es asumido como prime por el CNTV. Lo mismo con la serie Camioneros, etcétera. O sea, eh, yo, la frase, digamos, hay que entrar a picarla, porque aquí hay un listado de cosas que van en horario considerado prime por el CNTV. Eh, Realizadores chilenos va como a las 12 de la noche. Ya llevamos, vamos a entrar como en la tercera o cuarta temporada de realizador chileno, que es lo que le interesa a Betati, porque ahí Claro. exhibimos ficciones y documental, y tienen una audiencia bastante interesante. Yo creo que el punto es también programar los programas allí donde hay un público que le van a interesar esos programas. Porque uno no podría programar una cosa como realizador chileno, pues, bueno, ejemplo burdo, como en la mañana, porque en la mañana está ocurriendo otra cosa en las casas, están las primeras casas, etcétera. Entonces yo creo que no hay que sacralizar un determinado horario, sino que el punto es, cuando uno tiene un programa cultural, o cualquier programa, pero hablo del programa cultural, ir a buscar dónde está el público que le va a interesar. Porque si se pone un programa cultural a las 10 de la noche pero no llega nadie, no es una buena operación. Entonces el punto es ir a buscar al público que está interesado en ese programa y que obviamente eso va a irradiar mucho más allá del interés. Y por ejemplo, era 25 y ya estaba almorzando con mis compañeros y me Ya. decían, pregúntale por qué va tan tarde, que nunca lo pueden ver, y que, bueno, también con mis familiares siempre es como que, ¿por qué la cultura siempre como en trasnoche? Sí, hora 25 va como a medianoche, se repite, para dar más oportunidades de ver. Pero ya ahí entra una cuestión de ingeniería programática, digamos, que implica velar por el conjunto del canal y los distintos programas que se tienen que poner a distintos horarios. O sea, yo hablo Desde desde un la- territorio más pequeño. Ok. Vamos a seguir revisando algunas Sí, dele nomás. declaraciones polémicas. Em, por ejemplo, la Manuela Gumucio dijo, aquí hay una lógica esencialmente financiera de los canales. Están en una guerra por obtener ganancias y el canal público no hace el peso como un canal alternativo que va experimentando, que va en la vanguardia. Está exactamente en la misma lógica. A ver, eh, tengo que volver a recordar que este canal público son una ley que hicieron los parlamentarios. Ujú, Todos los parlamentarios eh, lo sitúan en el terreno del autofinanciamiento. claro. Si hubiera habido otra ley, por ejemplo, una de como es la televisión pública española o italiana que tiene financiamiento mixto, una parte lo pone el Estado, la otra parte la pone, hay que ir a buscarla al mercado publicitario, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, yo creo que también aquí es bueno interrogar sobre este punto a los parlamentarios, Ujú. porque ellos son los que tienen el mecanismo y mayores posibilidades de generar otro diseño. Y si dependiera de ti, Porque había un amigo que decía, pongan la plata donde se pone la retórica. ujú, claro. ¿Ah? Ujú. ¿A ti te gusta más ese modelo mixto? Si pudieras elegir tú, Tendría que ¿cómo se estudiarlo financia? más, tendría que Ya. estudiarlo más en profundidad, tanto el modelo italiano. Bueno, el modelo italiano es bastante inválido porque Berlusconi controla todos los canales, prácticamente los privados de él, más a los tres de la RAI o dos de la RAI, los controla directamente. Me interesaría más estudiar el caso español, porque Ujú. ellos tienen ahí un financiamiento mixto. Aquí no hay que tener dogmas en relación al canal público, o sea, lo más importante es cómo el canal público cumple bien su misión. Yo creo Ujú. que este canal la cumple, que obviamente se puede perfeccionar, sí, que se le pueden pedir más cosas también, que hay cosas que se le pueden criticar también. Ujú. ¿Pero tú crees que es un tema que se tiene que debatir, el cómo se financia el canal? Yo ¿O creo que están va a estar de hecho en el debate, porque en el Parlamento está el proyecto de la de la nueva ley ley del tema? de televisión digital, pero hay un proyecto de ley un nuevo proyecto de ley de la televisión pública.
Y a mí me parece bueno que se debata. Me parece súper importante. Porque ahí los parlamentarios quisieron la ley como lo hicieron, tendrán la oportunidad de pronunciarse respecto a otras alternativas, si es que así el Parlamento, que es el que al final decide, quisiera hacerlo. Ujú. Te quería preguntar cómo funciona el área cultural de TVN. ¿Ustedes tienen una cierta cantidad de horas designadas para su programación? Depende de... Espérate un poquitito. Sí. TVN durante el 2009 tiene el 38,6% de toda la oferta cultural de la televisión abierta. Ujú. Y Canal 13 le sigue con un 27,9%. No es menor ese dato. Claro, pero un total que es bien pequeño. Eh, De un total de todos los canales que... no, claro, es que ahí Claro, yo no hablo desde el Consejo Nacional de Televisión, hablo claro. desde acá. Ujú. ¿Cachai? Y desde acá nosotros, y este mayor porcentaje no es del año pasado, ha Ujú. sido siempre así. Claro. Entonces aquí había una política sostenida. Ujú. Ahora, que haya pocos programas culturales en relación a lo que algunas expectativas quisieran, yo no me puedo hacer cargo de lo que hagan o no hagan los otros canales. Ujú. Me hago cargo de lo que pasa acá. Y por ejemplo de TVN, no sé si tienen esa cifra de la programación total de TVN, ¿cuánto No la corresponde a tengo, programas no la culturales? tengo, ¿No no la la tengo. tienen? Ok. Pero se podría conseguir por ahí. Ujú. Tengo otras preguntas acá anotadas. Ah, sí. Está preguntando cómo funciona el área cultural de TVN. ¿Ya? Si ustedes tienen una cierta cantidad de horas asignadas, se va trabajando con los proyectos que llegan, los horarios. No, o sea, aquí hay en programación, tanto que ocurren dos cosas, llegan propuestas como desde la producción independiente y se levantan propuestas desde acá. Se desarrolla un proyecto, el proyecto se evalúa y después se va a las instancias superiores, donde el directorio, una instancia ahí que él tiene con todos los gerentes del canal, en donde el programa se evalúa y ahí se toma una decisión. Ujú. A mí nunca me ha ido mal, Ya. los han aprobado todos. Ujú. Eh, porque volvemos a lo mismo, aquí de verdad que se concibe la cultura como parte de la misión, central de la misión editorial de TVN. Ujú. ¿Cómo ves el fenómeno de las productoras? Estuve hablando con algunas productoras y Sí, se veían súper complicadas. sí, yo estoy asombrado porque han habido una serie de productoras grandes que han quebrado. Yo no conozco, uno ve desde acá qué es lo que pasó, digamos, pero no conozco detalles. Eh, y son productoras grandes que trabajaban para distintos canales, entonces yo creo que ahí también habría que ver, por una parte, un tema del mercado, si ellos estaban logrando instalar todos los productos que podían hacer. Y en segundo lugar también habría que ver un tema de gestión. Yo creo que la televisión también ha ido abaratando sus costos porque antes eran dos canales, el 3 y el 7, que concentraban una gran parte de la torta publicitaria. Ahora, esa misma torta publicitaria, e incluso torta publicitaria que ha decrecido en algunos años, por 2 años seguidos, esa misma torta publicitaria está repartida en muchos más canales. Ujú. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo lo que llega. ¿Cómo ves el futuro de la televisión digital? ¿Crees que efectivamente se van a poder integrar nuevos actores? Por el mismo tema el financiamiento que implica tener un canal. Yo creo que va a depender de. Yo creo que va a depender de la ley, ¿eh? Eh, Va a depender de la ley, de si esas nuevas señales digitales, de quién van a depender, cómo se van a financiar, qué se licitan, se asignan, son temáticas, son regionales, son destinadas a grupos sociales. O sea, yo creo que esa discusión ahí va a ser bastante interesante. Aquí, mira, esto es una cosa que escribí hace poco Ujú. que tenía relación con, con Hora 25. Primero cité a Lipovetsky, que dice una cosa interesante. En la era de la enorme multiplicidad de pantallas surgen preguntas. ¿Qué efecto tiene esta proliferación de pantallas en nuestra relación con el mundo y los demás? ¿Qué clase de vida cultural y democrática necesita el triunfo de las imágenes digitalizadas? Que ahí va
el centro de la pregunta, ¿qué porvenir aguarda el pensamiento y la expresión artística? Lipovetsky, si uno ve la reacción, lo plantea desde cierto temor, ¿no? Y yo agregaba otra cosa que me parece súper importante, que yo creo que la televisión ha colaborado en esto de manera fundamental, que la cultura ya no está en espacios distantes, ni físicos ni mentales, porque antes, no sé, pues a inicios de los 90 la cultura como que se veía como una cosa elitista, lejos, ¿para qué voy si a lo mejor no entiendo nada? Y yo creo que la televisión pública ha hecho un gran rol en que la televisión ya no está en espacios distantes, ni físicos ni mentales, las personas ahora se expresa en los hogares, en la calle, en la escuela, en las plazas, en la empresa, en internet, en los celulares, en los medios, etcétera. Entonces ahí lo que yo afirmo, te voy a dar esta hoja si querés, que hay que hacer una programación cultural televisiva cercana a la gente, a su vida cotidiana, a sus valores, a los temas que le preocupan, a su sentido común. A mí esa cuestión me parece importante, porque no es hacerla desde la élite. Yo élite, que sé mucho, ¡guau! Les dejo caer este chaparrón de cultura que van a entender re poco. Aquí en TVN hay otra vocación, que es esta, una programación cultural televisiva cercana a la gente. Programas que reflejen la enorme diversidad de creadores que existe en Chile. Estos son como parámetros de una 25, para eso lo escribí, tanto en los espacios cultos como en el mundo popular. Nosotros hemos trabajado bastante el tema de que hay una frontera cada vez más difusa entre lo culto, lo sofisticado y lo popular en términos culturales. Y a nosotros nos interesa ir difundiendo, ir difuminando aún más esa frontera. Y además este es otro dato clave y estratégico de la 25, un reflejo actualizado de la irrupción de los jóvenes en la creación. Entonces ahí partí de la pregunta de Lipovetsky porque yo enganché. O sea, y tiene que ver con tu pregunta también, ¿qué va a pasar con la televisión digital? Y estas son las respuestas que yo me daba en concreto al tema 45, pero son extensibles a otros programas también, si te interesa. Ok. Y para incorporar estos nuevos actores, porque es lo que hablábamos con Jorge Navarrete también, él decía que es muy difícil que, no sé, que si una comunidad mapuche quiere hacer un canal, Ya, que es carísimo, que la forma de financiarse va a ser lo complejo, ¿no? ¿Te exactamente. parece que el Estado debería como apoyar Yo esto? creo que sí, porque supongamos que hay una cantidad NN de señales digitales. Súper bien porque es tecnológicamente pertinente. Lo segundo va a ser, bueno, ¿cómo las distribuimos? ¿Las licitamos comercialmente? Terminarían en manos quizás de los mismos de siempre. Y después, ¿cómo se financia? O sea, si bien la tecnología es barata, igual hay que poner plata para los fierros. Y después para la gestión, después para la programación. O sea, y en ese sentido hay que ser bien realista. Yo creo que la televisión digital abre un mundo extraordinariamente importante, puede venir una vuelta de tuerca súper relevante, pero desde el punto de vista legislativo hay que ser súper responsable, porque si uno dice, ya ahora van a haber señales digitales para todos, pero no les pones el sustento tecnológico, económico, de gestión permanente, de qué programas se hacen, cuánto cuestan esos programas, cómo se financian, etcétera, sería una cuestión bastante analógica. Es decir, ahora hay 30 señales digitales para todos, sean felices. No, vamos viendo cómo somos felices. No sé si interpreto Sí, la pregunta. claro. Lo que decía Navarrete, veía como que, no sé, TVN con muchas señales, como para nichos, a Canal 13 con lo mismo, pero veía muy difícil como que se diera el escenario que el Estado efectivamente apoyara a actores realmente nuevos que tuvieran espacios de comunicación. ¿Cómo lo ves tú? Claro, yo creo que evidentemente es más difícil porque habría que definir a qué actores, con qué criterio, cómo. No puede ser una rifa, ¿no? Claro. Habrá que fijar una cantidad de requisitos y cumplir esos requisitos y poder aspirar a una licitación de señales digitales. O sea, la cuestión es bien compleja y yo creo que se va a ser un debate al menos un par de años. Eh, y yo creo que el principio de cualquier democracia es que mientras las posibilidades de comunicación estén más diversificadas, más democrática es esa sociedad. Allí donde las posibilidades de comunicación están más concentradas, menos democrática es esa sociedad. Y entre medio están todos los grises, ¿no? ¿Cómo se relaciona TVN con los... Vuelvo a Betati que me decía A que... Betati. Betati. Voy a buscar la frase que igual me Ya. llamó la atención.
como él está representando al gremio, Sí, me está parece bien. que Oye, es preciso soy preguntar. amigo de Tati, hablamos, discutimos, Ah. algunas cosas concordamos, en otras no. Ujú, Hay documentales hechos por él que se han exhibido acá. No hay ningún rollo, ujú. no tenemos ningún rollo con los productores independientes que tienen una crítica a este canal, porque encontramos que cada crítica nos obliga a plantearnos temas, nos obliga a dar vuelta a las cosas, a evaluarlas, Ujú. etcétera. Así que Ok, no hay ningún problema en ese seguimos. canal. Dice que hay que reconcatenar la industria de la televisión con la industria del cine. Esa es una tarea pendiente de TVN sobre todo. ¿Cómo se relaciona TVN con la...? Sí, yo creo que Betati debe estar pensando en una cuestión súper concreta, es que según la ley, la televisión pública española tiene que destinar parte de su ingreso, y sé que es eso porque con Betati lo hemos conversado, de destinar parte de sus ingresos anuales, no de sus utilidades, de sus ingresos, la televisión pública española, a cofinanciar el cine español. Y claro, seguro que Betati está pensando en eso. Y obviamente que visto desde el cine es una perspectiva súper entusiasmante, visto desde la televisión también. O sea, ha faltado, pero en el apoyo a la difusión del cine Es chileno y que, la creación, ¿cómo ha sido la es relación que de yo TVN? creo que lo que ha faltado es rigor en las elaboraciones de leyes anteriores. Ha faltado rigor, ha faltado estudio, ha faltado convocar especialistas, investigadores que conocen distintos modelos en el mundo, etcétera. Y entonces, y por lo tanto, si uno maneja con rigor toda esa capacidad de información, uno puede plantearse distintas alternativas. Después se verá que resuelvan o que no resuelvan, pero por lo menos uno puede plantearse alternativas muy diversas. Ujú. La ley obliga a los canales a una hora semanal de transmisión cultural, según Sí, sus parámetros. nosotros la superamos por lejos, por si acaso. ¿Qué te parece que se tenga que obligar a los canales? Mal, po, Mal. mal, po, me parece mal. ¿Cómo se No quiero explica? ser arrogante, pero no es nuestro caso. Nosotros no hacemos cultura, insisto, para cumplir con la ley del CNTV solamente. La hacemos porque es una parte central de nuestra misión. Ujú. Y si más del 50% de la gente en una encuesta dijo que está insatisfecha con la calidad de la televisión, ¿tú serías partidario de aumentar la normativa de que, no sé, sean más horas las obligatorias para los canales de que exhiban? Sí, yo creo que incluso las cifras es como el 58%, Ujú. si no me equivoco, el Tengo una aquí estudio del del CNTV. 52 del 2008, pero no Ya, sé si es la última en verdad. ya, pero es más de un 50%. Ujú. Por ciento. 52,9 en agosto de 2008. Yo creo que hay que escuchar a la gente. Ujú. Hay que escuchar a la gente, porque son los interlocutores naturales de los canales de televisión. Eh, Mira, te pongo un caso crítico que a mí siempre me lo citan. Dicen, Góngora, mira, aquí hay un doble estándar de la gente. ¿Por qué? Porque cuando se le hacen encuestas, todos dicen que quieren ver programas culturales, pero el minuto de prender la tele no es el mismo porcentaje que programas culturales. Entonces aquí la gente tiene un doble estándar. Yo digo, no, no es que la gente tenga un doble estándar. Yo creo que la mayoría de la gente quiere que en estos canales de televisión, particularmente en la televisión pública, haya una programación cultural contundente. Pero eso no obliga a que esa gente va a tener que ver solo programación cultural, porque uno ve televisión por estado de ánimo. Hay veces que uno prefiere una comedia, pues llegó cansado, tarde, que necesita relajarse, o quiere ver fútbol, o quiere ver deporte, o quiere ver cultura. Entonces, a mí me molesta mucho esa cierta acusación que se hace a la gente que manifiesta que quiere ver más cultura. Y yo creo que la gente se va a sentir más orgullosa de sus canales de televisión si los canales de televisión tienen una oferta cultural más poderosa. Pero eso no indica que sería pecado que vea un partido de fútbol en vez de ver un programa cultural. Porque, insisto, la televisión no se ve desde el deber ser, se ve desde estado de ánimo. Y a ratos se quiere televisión cultural, noticias, deportes, comedias, teleseries, programas para niños, etc. La diversidad hoy día no está. Desde la televisión abierta, ¿crees tú? La Yo gente, creo que hay alta diversidad, pero de de contenido. diversidad programática, de Ujú. contenido. A mí me parece que sí, si uno revisa, ponte tú, todo lo que hace este canal en el área de prensa, el tipo de programa.
que uno también los podría poner como programas culturales. Por eso yo digo que hay más programas culturales que estos 17 de los que yo estoy a cargo. Pues esta vida que se hace desde prensa. Y otros programas que tienen ese sello cultural que los hace prensa. O sea, prensa no es solamente un noticiario, hay muchas cosas. Hay entrevistas, hay Estadio Nacional, hay vida, hay esto no tiene nombre, hay un informe especial, o sea, hay un montón de cosas. Entonces yo creo que ya solo el departamento de prensa tiene una diversificación enorme. Y si uno revisa el día y las distintas áreas, la área dramática, la área deportiva, la área cultural, también hay una diversidad grande. Gran parte de los entrevistados como coinciden en su juicio de que Televisión Nacional no está cumpliendo su rol de canal público. Si tú crees que sí lo está cumpliendo, ¿cómo se podría hacer más público aún? A ver, a mí me parece natural que, o sea, no me complica que la gente le exija más a la televisión pública, porque nosotros hacemos lo mismo, lo exigimos más también. Aquí nadie tiene la sensación, por si acaso, de que estamos haciendo una televisión pública perfecta, etcétera, pero estamos cumpliendo en un alto grado, con un alto estándar de una programación de calidad y diversificada en sus distintas cosas, cultural, informativa, deportiva, teleseries, programas para niños, matinales, etcétera. O sea, desde ese punto de vista, nadie la mira como una perfección, esta televisión pública, pero estamos satisfechos de la cantidad de estándares de calidad, no solamente de calidad y de eficiencia que cumplimos en distintas áreas. ¿Y hacia dónde crees tú que se debería ir para que aumentar un poco esta percepción de televisión más pública? ¿Qué es lo que falta para ser más público? Más de todo. Más de todo. Más de todo, porque si la respuesta fácil sería que yo dijera más cultura. No, es más de todo. Ahora, también uno tendría que entrar a picar de quiénes tienen la percepción y cuáles son las expectativas. Pues yo he conversado con personas que tienen más expectativas respecto a este canal público, pero cuando les pido ejemplo me citan canales europeos que son financiados por el Estado. Entonces ahí ya se transforma en otras discusiones. Y yo digo, a ver, ¿qué? Súper que hay lo que me estáis contando de Arte en Francia o cualquier ejemplo europeo, pero no pongamos en el mismo nivel una televisión financiada por el Estado y una televisión como este canal público que tiene que autofinanciarse en el mercado. Porque creo que la comparación es injusta. Ahora que tenemos que avanzar en más contenidos culturales, por cierto, empujamos todos los días para eso. Para eso vengo a trabajar yo todos los días. Una noble causa. Y no tengo enemigos acá adentro. Al contrario, los mismos directorios de Televisión Nacional, el director ejecutivo, los anteriores directores ejecutivos no han tenido ni una duda en un respaldo sólido a la programación cultural. Si hablamos ahora del rol... Porque habría que también compararlo, perdona, ¿sí? Es que ¿cuál es el imaginario de canal público que se tiene en la cabeza? Claro. Porque si el imaginario del canal público es un canal europeo financiado por el Estado, no lo podemos comparar con este. Entonces habría que entrar a ver cuál es la imagen de canal público y después decir ya, si esta es la imagen de canal público, ¿cómo se financiaría esta imagen de canal público? Y eso ya no depende de ustedes. No, claro. Por eso yo le tiro la pelota a los parlamentarios y diga, pongan la plata donde ponen la retórica. Claro. ¿Y por qué no se debate este tema, por ejemplo, que me parece re interesante en televisión? Yo nunca he visto un debate sobre, no sé, el rol de Televisión Nacional en televisión, por ejemplo. O el tema de la televisión digital, que nos van a entrar, que actores. ¿Por qué esos temas no los toca? Uno pensaría el canal público debería tocarlos. Si esos temas no se han tocado así como en un programa en que se debata, eso no se han tocado. Yo creo que a medida que empiece en la medida que se inicie de verdad la discusión sobre la ley de televisión digital, la ley de televisión pública, el caudal de información respecto de esos dos temas va a aumentar. Porque la gente va a requerir más información, porque se va a estar ante decisiones y disyuntivas, etc. Y sobre el rol del CNTV, que ha sido importante como para financiar ciertas iniciativas,
¿Qué te parece a ti? ¿Que la solución va por inyectarle más fondos o hay que hacer cambios como de política? No, yo creo que el CNTV ha cumplido un rol súper importante, súper importante. Y si uno le agrega a eso el fondo audiovisual, que financia documentales y películas, o sea, si uno junta el fondo audiovisual más CNTV, hay un caudal ahí de realizaciones audiovisuales hechas por distintas generaciones, desde los que tienen más trayectoria hasta los cabros que vienen emergiendo, que es súper importante. Entonces, yo creo que tanto lo que hace el fondo audiovisual, y lo menciono porque películas financiadas por el fondo audiovisual después son exhibidas por este canal sistemáticamente desde el año 90. O sea, llevamos 20 años haciendo eso, en los ciclos de cine chilenos. Yo estaba a cargo. Y entonces es una tarea que nosotros hemos hecho durante 20 años. Entonces, lo que hace el fondo audiovisual tiene un impacto no solamente el cine en la sala de cine, sino que también impacta en los canales de televisión. Y lo que hace el CNTV también a mí me parece relevante, estratégico. Si no estaríamos hablando pero de como de 20 escalones más abajo, sería esta conversación, sería mucho más primaria. Claro. Entonces a mí me parece que allí hay una fortaleza enorme con el aporte de los fondos públicos concursables. ¿Y en cómo funciona este mercado como de la televisión cultural? O sea, presentar un proyecto no tiene que ir con el apoyo del canal que lo va a exhibir. ¿Crees tú? O conseguirlo después, porque Claro, se puede después de postular y después ya me gané el proyecto y después tiene 60 días para decir Claro. aquí tengo canal. Ujú. Nosotros tenemos una política de apoyo bastante sistemática al apoyo de programas de la producción independiente o del canal que, pero hablemos de la producción independiente, que quieren postular al CNTV y que requieren de nuestra participación, ¿no? Y lo hacemos. Nosotros para el CNTV, que decía el 15 de abril y que ahora vence como el 17 de mayo, venimos trabajando para 5 meses. 5 meses, con productoras independientes, tienen proyectos, no tienen proyectos, cuál es, trabajemos juntos, ¿no? Armando el proyecto en conjunto, ahí tenemos una política bastante sólida. Y hay apoyo también de la gente como en rating, los 80 que es el caso más emblemático, que Sí, es la claro, segunda temporada claro. en el CNTV. Pero sabéis que es súper interesante lo que tú tocas de los 80. O sea, todos nos gustó, todos nos quedamos pegados, además fue un público masivo. No fue por culto, porque los 80 fuera culto, entonces, no, fue porque los 80 apretó una tecla y ahí está, y ahí está. Y un programa que podríamos poner un programa que se ubica más en el área dramática que en el área cultural, sin embargo, hace un gran aporte a la cultura de este país, a que generaciones jóvenes digan, wow, aquí así era una familia media, los Herrera, en los 80, estos eran los conflictos, conflictos entre hermanos, entre padre e hijo, etc. El programa Esta es mi familia, u otros que nosotros hacemos, refleja desde cierto punto de vista también subculturales, porque refleja tendencias. ¿Cómo se está comportando en la vida cotidiana la familia chilena media respecto a cuestiones valores, de cuestiones prácticas? Ayer tenía que ver con un embarazo precoz de unos cabros, la otra vez con una familia en donde la familia convivían heterosexuales como homosexuales. Y entonces cuando hay programas que abordan eso, están abordando en todo este cambio valórico que ha ido habiendo, están abordando cómo reaccionan las personas en la vida cotidiana con sentido común. Y eso es un reflejo de la identidad de los chilenos. Y eso a mi juicio también es un aporte cultural, aunque desde el punto de vista del formato esos programas no estén en la categoría cultural. Entonces hacemos bastante más cultura, incluso en programas que no están dentro del formato habitualmente llamado cultural. Este punto me interesa recalcarlo. Sí, interesante. Porque es verdad, ¿cachai? Los 80 no era cultural, pero se transformó en un boom cultural también. No solamente en un éxito económico y de rating. Mira, si al final yo creo que la clave consiste, cualquiera que sea el programa que hagas,
el objetivo es generar conversación entre los chilenos respecto a sí mismos, respecto a cómo viven, cómo quieren vivir, qué sueñan, cuáles son sus frustraciones, sus miedos, sus esperanzas. Entonces al final yo creo que la tele resulta secundario, voy a ir más allá todavía, si la cuestión es cultural o es documental o... Yo creo que el núcleo de hacer televisión de manera cercana a la gente, como lo planteo ahí, es que genera conversación. Y los programas generan conversación cuando apretaste dos o tres teclas que están en la gente, aunque incluso que están de manera latente, a lo mejor no están explicitadas, pero están... Y esa es una televisión pública tremenda. Las tendencias, las entidades, la vida cotidiana, porque la televisión de ahí también juega un rol de compañía. En esta sociedad tan veloz, con tantos cambios tremendos en la cuestión valórica, hay mucha gente que se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo este tema con mi hijo? ¿Qué hago si? ¿Qué me pasaría a mí si? Y desde ese punto de vista la televisión juega un rol de compañía. Entonces a mí me parece que el punto es tocarle el alma a las personas. Y que es secundario si lo haces desde lo cultural, desde la noticia, o desde programas de reportaje, o de docu-reality. ¿Y crees que la televisión le toca poco el alma a las personas en general? No, yo creo que le toca harto. ¿Toca O sea, harto? si uno ve los índices de audiencia, la cantidad de televisores encendidos, eh, el impacto, el poder que tiene la televisión. Y por eso a mí me parece válido no solamente hablar de televisión, discutir de televisión, sino que me parece muy válida, digo sinceramente, las críticas que se le hagan a la televisión y las críticas que se le hagan al canal público. Porque es muy fuerte el poder de la televisión. Marca la agenda, marca de qué se discute, de qué no se discute. Marca la vida de los chilenos. Entonces, si además la televisión tiene todo ese poder y no podemos criticarla, cuestionarla, etcétera, sería fatal. Así que a mí me parece que todo este ejercicio que se hace de crítica a la televisión, que no es ejercicio, una práctica muy leal y muy necesaria, a mí me parece imprescindible. Si tú tuvieras... Yo digo programas de televisión, donde en Arte TV fui a unos foros que estaban más o menos estos mismos y ahí estuve. Y dije esto mismo a las 5:30. Ya, yo te llamo. Ya, para terminar, entonces... Hablé mucho, ¿no? No, está bien. Si tuvieras que elegir un programa cultural o un programa que encuentres digno de destacar, que hayas visto, en chileno, ¿Que hayas visto acá? ¿no? ¿Qué? O sea, de la televisión chilena, de cualquier canal, un programa que encuentres notable como para destacar. Exceptuando los que hago yo. ¿No? Libertad de Eh, elección. ¿Tiene que ser uno solo? Sí, porque va uno con cada entrevistado. Ya. Wow. Yo destacaría, o sea, me dan ganas de nombrar 20, pero rescataría un programa que luego entra en su segunda temporada, que se llama Cazadores de Ciencia, que lo hacen unos realizadores jóvenes de la producción independiente, el Diego Rojas y el Gonzalo Argandoña, y que en cada uno de los capítulos se sigue a un científico chileno que está en un empeño concreto, científico, pero que además ese empeño tiene impacto en la vida cotidiana de los chilenos. Entonces ahí me parece a mí, y me voy incluso más lejos a la ciencia, porque la ciencia se ve todavía más lejos. Porque la ciencia, no, eso es para los científicos. Y este programa yo creo que ha logrado traducir científicos chilenos un emprendimiento y un emprendimiento que tenga impacto en la vida cotidiana y se explica y se muestra por qué tiene impacto